Bueno, bienvenidos otra vez a todos a Radio Aculco Social Media, a este programa que se llama Voces de la Sociedad y a esta sección que se llama Dame un consejo, ¿no? Y es que todos necesitamos consejos, pero desde luego si hay alguien que necesite consejos es la gente que viaja a otro país. Tenemos un lujo porque tenemos a Yolanda aquí, que Yolanda, he de decir que para mí es un referente en ayudar a los demás. Yo, que colaboro con Aculco, cuando vengo aquí todos los días, le escucho no solo la vocación de servicio, sino la cantidad de consejos prácticos que le da a la gente. Así que he dicho, Yolanda tiene que ser una fija en este programa, porque si algo queremos es darle voz a la sociedad y ayudar a los demás. Por tanto, hemos invitado a Yolanda, la vais a ver más días pasar por aquí. Muchas gracias, Yolanda, por colaborar con nosotros. Bueno, un placer estar aquí, Antonio. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de poder estar aquí y poder hablar contigo. Y nos vas a dar consejos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Nos vas a dar consejos para que la gente pues aprenda algo y a lo mejor coja algún truquito, porque ¿quién no ha ido a otro país, no? ¿Quién no ha ido o por vacaciones o incluso a vivir, ¿no? ¿Cuánta gente tenemos en nuestro entorno que al final ha venido de otro sitio y que lo primero que querría saber es, bueno, ¿qué documentos necesito? Probablemente se lleva mucho tiempo, ya has pasado por todos esos trámites, pero si quiero ir, ¿qué documentos tendría que plantearme? Bueno, pues en primer lugar lo que habría que tener en cuenta es que los trámites burocráticos varían mucho en función del país de origen y de destino al que se quiere viajar, en este caso ir a residir y a trabajar. Por ejemplo, si estamos hablando de un país, de una persona que quiere trasladarse de un país europeo a otro país de la Comunidad Europea, los trámites son menos complejos. No obstante, si queremos cambiar de continente, la cosa es un poquito más compleja. Entonces, lo ideal es que estas personas que quieran ir a otro país a residir o a trabajar, se informen primero de cuál es ese trámite que hay que llevar a cabo. Porque ya digo. ¿Y dónde se informan? ¿Dónde pueden encontrar esa lista de documentos o esos trámites que tengo que hacer para irme? Lo ideal sería oficinas de extranjería o incluso la mayoría de las veces existe un consulado del país al que se quiere viajar en el propio país de origen, que allí pueden ayudarte a informarte sobre la documentación que hace falta para obtener el permiso de residencia, o incluso en los casos hay personas también que viajan en calidad de estudiante, entonces en esos casos pues también sería venir con un carnet de estudiante y demás, y allí también en los centros educativos le pueden informar. Muy bien, o sea que la primera acción que tenemos que hacer, el primer consejo es: yo me quiero ir a otro país, voy a buscar el consulado de ese país en mi sitio de origen y voy a acercarme para que me cuenten los documentos y para que me digan los trámites que tengo que hacer, ¿no? Eso es. Supongo que lógicamente después es seguir todos los trámites que me indiquen. ¿Y qué más? ¿Recomiendas alguna acción más a la hora de planificar ese viaje? ¿Alguna acción más a la hora de...? Bueno, hablando de la planificación, pues planificar bien qué es lo que vamos a hacer al llegar allí, y sobre todo también conocer cuál es la situación en el país de destino, es decir, cuál es la situación política, cuál es la situación social, cuál es la situación laboral, ver qué posibilidades tenemos de trabajar en el sector deseado cuando lleguemos ahí, qué nivel de estudios nos requieren, si requieren nivel de experiencia. Informarnos muy bien de todos estos aspectos, porque luego van a ser importantes. Claro, porque luego tenemos que vivir allí. A veces nos hemos idealizado un país, empezamos a hacer las acciones para poder viajar y luego nos damos cuenta de que cuando vamos a ir allí no hay tantas oportunidades, ¿verdad? Te encontrarás a lo mejor eso en gente... hablábamos antes en off, antes de que empezara el programa, que hoy justo tenías aquí una persona, ¿no? Yo te estaba escuchando, que te hacía muchas preguntas, ¿no? Y probablemente empiecen por ahí, porque a lo mejor no han planificado esos problemas o esas dificultades, ¿no? A veces porque también la gente no puede, ¿no? No nos olvidemos que mucha gente, por su situación, está forzada a viajar, ¿no? No es solo una decisión, ¿no? Y eso es un aspecto importante, el que acabas de comentar. Efectivamente, hay personas que no les da tiempo a hacer esta planificación, porque estamos hablando de que muchas personas que recibimos aquí vienen de países en los que hay cierta inestabilidad política y tienen que salir de ahí. En ese caso, lo más recomendable es que intenten solicitar el asilo político. ¿Vale? Eso se hace a través de la Policía Nacional, nada más llegar aquí a España. Y allí le explicar un poquito el trámite y demás, pero aquí también hay asesoría jurídica en Aculco, Alicante en concreto. También damos ese tipo de información, al igual que otras asociaciones de ayuda a personas migrantes. O sea, la gente migrante
que quizás no ha podido planificar eso tan bien y que, como tú dices, ya ha tenido que viajar de alguna manera más forzada o más apresurada, también le recomiendas que atienda a otras asociaciones o atienda a otras instituciones que seguro le van a poder ayudar, ¿no? Aculco es una de ellas. Digamos que tu recomendación es que una vez que estás en ese país, no solo vayas a los sitios oficiales, sino que intentes buscar esos colectivos, ¿no? Donde encontrar información. Supongo que esto por internet podríamos encontrarlo. Sí, o sea, estamos hablando de asociaciones interculturales, que hay muchas, pues, organismos oficiales, en el ayuntamiento, servicios sociales. En el caso hablamos de las personas que vengan en una situación un poquito más precaria, ¿no? El servicios sociales es importante, para eso hace falta que se empadronen, ¿vale? Para empadronarse no se pide como requisito tener un permiso de residencia o trabajo, ¿vale? Una persona con... Muy importante esto, es decir, si mi primera acción una vez que yo he llegado a ese país tuviera que ser alguna, parece que el empadronamiento es la primera que nos puede ayudar, ¿no? Porque no hay tampoco unos requisitos previos y me va a abrir alguna puerta, ¿no? Sí, porque el empadronamiento es necesario, como decía, para inscribirse en servicios sociales, por ejemplo, para poder ser con un trabajador social que también le va a dar información en función de la zona en la que esté la persona, pues hay una serie de recursos. Entonces se hace una orientación de cara a poder derivar otros recursos o dar cualquier tipo de asesoramiento que la persona necesite. Luego también para inscribirse, para apuntarse en el centro de salud, para poder recibir atención médica. Y bueno, también para apuntarse en las oficinas de empleo. En este caso sí que se pide un permiso de residencia o una tarjeta roja, en el caso de solicitud de asilo, pero también es necesario tener el padrón. El padrón es importante y realmente el requisito es llevar el DNI o pasaporte. Hay que descargar alguna documentación que está por internet para el padrón. Si se tiene un piso o alquiler en propiedad, se lleva a las oficinas cuando den la cita. Y si se está viviendo en casa de otra persona que es la propietaria, entonces haría falta que esa persona haga una autorización, que también está a través de internet, para que pueda llevarla y poder conseguir el empadronamiento. Claro, porque el padrón al final es como dónde resido, dónde estoy, y con que digas, bueno, de dónde vienes con tu documentación y dónde vas a vivir, es suficiente. Y con esto ya nos abren la puerta de poder tener, por ejemplo, una prestación sanitaria si necesitamos, que también es un documento bastante importante para que yo pueda ir al médico, a una urgencia. Eso es. ¿Solo con el padrón? Sí. En principio con el padrón, ¿vale? Pues dan una tarjeta de residencia que depende de las circunstancias de la persona, o es temporal, o habría que acudir al INS para pedir una mayor cobertura. Esa información ya te la darían en el centro de salud, pero en principio, claro, en los centros de salud, en cada zona hay un centro de salud, entonces para saber, a nosotros nos corresponde un centro de salud en función de la zona en la que estemos, entonces por eso es necesario llevar el padrón para saber el centro que te corresponde. No obstante, también hay alguna asociación que atiende de forma gratuita a personas que todavía no tengan esa documentación. Es decir, que una vez que tenemos el padrón, además de tener que arreglar otra serie de documentación, pensemos siempre en la sanidad. Nos podemos poner malos, si tenemos familia, acudir a un centro de salud e intentar arreglar esa situación para poder acudir a un centro médico. Que igualmente, cuando nosotros hacemos atención primaria, para este tipo de perfiles que acaban de llegar, que todavía no conocen la zona, nosotros lo que hacemos es dar un dossier con los recursos en este caso de Alicante, para que puedan ir orientándose y buscar información, tanto tema de sanidad, extranjería, empleo, formación, lo que os pueda interesar. Muy bien, muy bien. ¿Cuánta información útil? Es decir, hemos ido al consulado, hemos viajado a lo mejor organizadamente o a lo mejor de una manera apresurada, y una vez que hemos llegado tenemos que sacar un empadronamiento que nos ubique en un sitio, que parece que es el primer trámite, y luego tenemos que arreglar los temas de salud y luego informarnos de empleo y luego pensar en instituciones que nos puedan ayudar para acudir a ellas. ¿Hay algún otro consejo, algún otro error habitual que tú hayas visto que gente ha cometido, y que como no queremos que todos los oyentes lo cometan, que tú nos puedas contar? Pues generalmente generar unas expectativas que luego no se corresponden con la realidad cuando llegan al país de origen, ¿vale? Y aquí resalto mucho que es importante no dejarse llevar por falsas promesas de conocidos, o tanto si están en el país al que queremos ir como si están en el país de origen,
porque han venido casos de personas en las que les dijeron que aquí era muy fácil conseguir trabajo, mucho dinero, incluso personas que les han referido, si vienes aquí yo tengo un trabajo para ti, y luego cuando han llegado aquí han visto que la realidad es muy diferente. Y estamos hablando de personas que tras su llegada pues han visto con muchos obstáculos para poder otra vez retomar su camino y los objetivos con los que venían en un principio. Sobre todo lo estamos viendo ahora con el proyecto que estamos haciendo de retorno voluntario. Hay bastantes personas que están solicitando volver a su país porque no han conseguido adaptarse. No estoy diciendo con esto que sea imposible, ni mucho menos, ¿vale? Por no dejar un sabor amargo, decir que otra de las cosas que me ha sorprendido gratamente en esta ocasión es muchas personas que han venido en situaciones precarias, han visto muchos obstáculos a la hora de encontrar un empleo, a la hora de integrarse, pero le han echado mucha actitud, muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha constancia, y a día de hoy tienen un trabajo regularizado y una calidad de vida. Pues Yolanda, es otro gran consejo, ¿verdad? Porque cuánta gente que empieza con esos trámites no se desespera, quizá no recibe la atención personalizada que le gustaría, quizás es difícil conseguir todos esos documentos, pero esa constancia yo creo que es muy importante, ¿verdad? Sí. Tener esa motivación y no ceder y no decir, pues esto es muy complicado, porque son complicados los trámites, ¿no? Pero yo creo que ese es un gran consejo, Tú habrás visto mucha gente que tenga una actitud muy positiva y de mucha paciencia, y que con eso ha logrado cosas, ¿no? Sí, cuéntanos alguna impactante, algo que tú hayas dicho, wow, esto justifica mi trabajo todos los días. Pues hace poco me viene a la mente el caso de un usuario que decía que él, cuando vino aquí, pasó por un gimnasio, se ve que hizo amistad con la dueña de este, y se ofreció para echar una mano como voluntario en las tareas de mantenimiento y demás. Y bueno, pues al final, a base de, pues además venía con una actitud muy buena, con una sonrisa, con muchas ganas de ayudar, quería hacer voluntariados, y al final parece que tiene alguna posibilidad de poder trabajar ahí. Muy bien. Según lo último que... Y habrá mucha gente, ¿verdad?, que luego te dirá gracias, ¿no? Porque esos documentos los conseguimos al final, me han servido, ¿no? Sí, hay mucha gente, la verdad es que muy agradecida, que viene por aquí después de haber pasado un tiempo, y bueno, cada vez que consiguen alguna cosita, pues me he sacado un curso, he conseguido un trabajo, o da cualquier paso en situación administrativa, pues viene, te informa, te da las gracias. Muy bien, pues yo ya creo que en la lista de deberes, si estamos pensando en ir a otro país, yo me he quedado con infórmate bien de los documentos, incluso antes de ir, acude a tu consulado, infórmate bien de las expectativas que tienes en el otro país. Cuando llegues, empieza a trabajar en tener esos documentos, empezando por el padrón, siguiendo por la sanidad, y luego recopilando el resto de documentos que puedan ser necesarios para residir y poder trabajar, ¿no? Porque al final, ¿quién no quiere trabajar cuando va a otro país, ¿no? Y luego, sobre todo, ese consejo que nos da de tener esa paciencia, de que los trámites son largos, de que sí que se puede. Y sobre todo tú, que has visto esos ejemplos de gente que con esa constancia ha acabado consiguiendo un trabajo y residiendo en otro país, pues qué mejor, ¿no? Para la gente que nos escucha, que quedarse con ese mensaje positivo de sí que se puede, ten paciencia, infórmate bien. Yo creo que esas serían las 3 pilares, ¿no?, para tener éxito en esto, ¿no? Sí, lo has resumido estupendamente, sí. Sería eso. Bueno, y luego también, que antes se me ha olvidado comentarlo, el tema de poder venir aquí con cierto nivel académico, porque hay muchas personas... La persona con la que estaba hablando antes, pues estaba pidiendo consejos sobre un familiar que estaba en el país de origen y quería continuar sus estudios aquí. Entonces, claro, importante que en la medida de lo posible, porque ya digo, depende mucho también del país de origen, intentemos legalizar, apostillar allí los documentos que tengamos relacionados con la titulación académica, porque luego, una vez llegan al país de destino, también tienen que empezar un proceso de homologación. Entonces claro, eso es importante, porque si no, si llegan sin nada, aunque se traigan los títulos, si no están legalmente apostillados en el país de origen, es como si empezaran de cero, es como si no tuvieran los estudios primarios, y eso les va a limitar a la hora de seguir formándose o de conseguir un empleo. Se puede hacer, porque también hay escuelas de adultos y hay muchos centros que imparten formación, y se puede hacer, pero ya digamos que todo el esfuerzo que les ha supuesto sacarse esos estudios
se dejaría a un lado y es una lástima. Entonces, bueno, fijaros, qué consejos tan importantes, ¿no?, los que nos da Yolanda. Justo nos contabas que hace poco a una persona con la que tú estabas tratando le había pasado esto, le recomendabas esto, ¿no? Qué importante, fijaros, esto es el día a día, ¿no? Es decir, si estáis pensando en viajar a otro país y tenéis estudios, yo me quedo con que lo primero es, antes de viajar, coger esos estudios y pasar unos trámites, como este de la apostilla, comentas que se llama, para que cuando vayas a otro país, si tú quieres que te reconozcan esos estudios, o para ejercer una profesión, o para seguir estudiando a un nivel superior, puedas hacerlo. Eso es, sí. En la medida de lo posible es lo ideal poder hacerlo así. Sí. Muy bien, pues otro trámite muy importante que no podemos dejar pasar si tenemos estudios y queremos continuarlos o ejercer una profesión. ¿Alguna otra cosa, Yolanda, que te venga en mente? ¿Alguna otra cosa que le quieras decir a nuestros amigos, oyentes? Sí, si hay alguna persona que se esté planteando cambiar de país, bueno, lo dicho, reitero, informarse muy bien de todo. Si es en un país en el que no se habla nuestro mismo idioma, lo ideal es que intentemos adquirir al menos un nivel intermedio de comprensión y conversación, porque eso a la hora de nuestra llegada nos va a dar seguridad, nos va a ayudar a la hora de adaptarnos, tanto a la hora de relacionarnos con las personas que viven en el país en el que queremos ir, como a la hora de estudiar y encontrar empleo. Entonces eso es importante, que intenten también desde su país, pues a través de internet o practicando con otras personas, ¿vale? Pues que vengan con el idioma e incluso también que se hagan un poquito con la cultura. Si tienen ocasión, antes de venir a vivir al país al que se quieren instalar, de conocer la cultura, las costumbres, cómo funciona todo, quizá si pueden hacer algún viaje cortito en calidad de turistas, incluso ya empezar a establecer redes sociales también. No siempre es posible, pero si podemos ya contar con alguna red de apoyo, alguna amistad en el país al que queremos ir, ya sea porque hayamos viajado o a través de redes sociales. Es importante porque... Qué importante, Yolanda, sí. Qué importante. Bueno, es tan importante lo que estás contando que me has dado la idea para el siguiente programa. En nuestro siguiente programa vamos a hablar contigo de qué tenemos que hacer, además de la documentación, de la que hemos hablado hoy en detalle, para poder integrarnos mejor. Vamos, por ejemplo, a hablar de lo que comentas de los idiomas, de las costumbres del país. Yo creo que todos estamos de acuerdo que ese puede ser otro gran tema que dé consejo a la gente que quiere ir a otro país. Así que, si te parece, lo dejamos aquí. En el próximo programa vamos a ahondar un poco más en eso, Yolanda. Estupendo. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos consejos en este programa, por darle voz a la sociedad, porque si hay alguien que le puede dar voz, eres tú, porque gran parte de la sociedad pasa por esa mesa y recibe los consejos que tú das, y que estaremos encantados de tenerte aquí en el próximo programa, Yolanda, de verdad. Igualmente, un placer estar aquí y bueno, encantada de continuar con esta conversación tan amena e instructiva. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta el próximo programa, Yolanda. Hasta luego, gracias.